Estimados colegas, tengan todos ustedes buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión que tenemos de este curso virtual, Cirugía Preprotésica y Cirugía Periapical. Para mí es un gusto tener con ustedes esta sesión y bueno, pues vamos a continuar. Antes de poder empezar, quería que me confirmen por un mensaje de chat si se está viendo la diapositiva. Espero que sí. Ya con eso vamos a continuar lo que hemos quedado pues pendiente la vez pasada. Espero que se esté viendo la diapositiva. ¿Alguna confirmación de su parte, por favor? Espero que sí. Sí se está viendo. Muy bien. Muchísimas gracias por la confirmación. Muchísimas gracias. Bien, la semana pasada estuvimos hablando el tema de cómo hacer cirugía en tejidos blandos. Les había comentado que es difícil que se complique la cirugía de tejidos blandos. Ahora lo que vamos a ver es la cirugía de tejidos duros. Básicamente nos vamos a encontrar, vamos a encargarnos de hablar de las regularizaciones de hueso. Entonces es importante también aquí reconocer que no es tan complicado como parece. Como les dije anteriormente, la base de este tipo de cirugías es eh, un buen decolaje. Si ustedes hacen un decolaje correctamente, lo demás ya no es tan difícil. Como les dije, la exoncia a veces se puede complicar porque en el momento que menos pensamos, el fragmento radicular se queda adentro, ¿no? Se fractura. En cambio acá no, es bastante difícil que pasen complicaciones. Bien, vamos a hablar ahora para empezar de un tratamiento que deberíamos hacer de manera frecuente y tal vez no siempre lo estamos haciendo. Me refiero a la vialoplastía después de una exoncia seriada. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un paciente candidato a prótesis eh, total o parcial, me refiero a las removibles. En todo caso, muchas veces tenemos pacientes que tienen remanentes radiculares y a veces hacemos exodoncia y lo dejamos ahí. Es más, ni siquiera suturamos, extraemos los tres remanentes radiculares que tenemos, esperamos que cicatriza y la prótesis luego se confecciona. En realidad hay que tomar en cuenta que cuando hacemos las exodoncias seriadas, analizamos bien que los alvéolos dejan crestas interdentarias que si ustedes analizan aquí, las crestas no están a la misma altura. Entonces eso significa que cuando el paciente inicia el proceso de cicatrización, las crestas van a persistir y al final nuestro paciente va a tener este reborde alveolar. Y ahí cuando realizamos una prótesis removible mucosoportada, va a haber una superficie irregular de asentamiento y eso va a generar puntos dolorosos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Después de haber hecho las exodoncias seriadas, es decir, de dientes contiguos, debemos nivelar estas crestas interdentarias. Hay que tomar en cuenta que estamos frente a un paciente de tercera edad y ya tiene un proceso de reabsorción natural de las crestas interdentarias. Entonces, después de la exodoncia, con esta pinza gubia o el violótomo, de manera cuidadosa, cortamos acá, cortamos esta cresta, esta también, esta también, esta también y esta también. De esa manera estaríamos dejando un reborde regular y nuestro reborde cicatrizaría de esta manera. Y conviene realizar ese tipo de procedimientos para que luego pues la prótesis sea más confortable para el paciente. Entonces, poniéndonos la mano al pecho, ¿quiénes de nosotros hacemos de manera frecuente estos procedimientos, ¿no? Debería hacerse para que esto de aquí sea mucho más ventajoso para el paciente. Ahora, cuando nosotros hacemos las exoncias, no vemos así al paciente, no vemos las crestas óseas porque están debajo del tejido blando, que son las papilas interdentarias. Es por eso que deberíamos hacer una incisión supracrestal, como se pueden dar cuenta. Acá es un dibujo didáctico, lo recomendable es trabajar por cuadrantes, no le recomiendo pues en un día hacer todo eso. Y bueno, pues hay que analizar que una vez que se ha hecho el decolaje por vestibular y palatino, lo que debemos hacer ahí es cortar las crestas interdentarias. Acá ya se hizo el corte, como se pueden dar cuenta con el alveolótomo se hacen los cortes para que todo esto quede plano y no hayan estas crestas sobresalidas, ¿no? Eso es lo que se hace con el alveolótomo, ¿no? Una vez que ya se hicieron los cortes, lo que debemos hacer es eliminar cada una de estas papilas interdentarias, cortarlo con una tijera de encía y una vez que se ha hecho el corte, se realiza la sutura continua, como se pueden dar cuenta.
Esa es la forma como deberíamos realizar nuestros procedimientos quirúrgicos cuando tenemos exoncias de dientes contiguos. De dos dientes a más deberíamos hacer este procedimiento para que el reborde pues quede bien. No siempre se hace y como les digo, esa es una de las causas de los puntos dolorosos. Otra atención especial merece la eminencia canina. Cuando tenemos una exoncia de canino, eh, para que luego se coloque una prótesis completa o prótesis parcial, es importante que después de la exoncia se haga el decolaje y se corte esa cresta que está ahí, que está hacia vestibular. Porque si a veces no se corta, porque a veces las extracciones de los caninos son dificultosas, se dilata mucho la tabla ósea. Y una vez que se ha hecho ese tipo de procedimiento, nosotros lo dejamos así y el paciente cicatriza con esa eminencia canina muy, pero muy sobresalida y sería exceso de retención. Y acá tenemos las consecuencias, miren. Este es un paciente que hace 2 semanas le habían hecho exoncia. Miren cómo por el proceso de exoncia que fue dificultoso, como pueden darse cuenta ustedes ahí, eh, fue que el paciente cicatrizó así y vino a la consulta. Ahí le dijeron que no le podían hacer la prótesis completa porque, bueno, acá no hay un diente, es la eminencia canina. Por lo dificultoso que fue, se dilató tanto la tabla ósea. Entonces, es mejor evitarle al paciente dos procedimientos quirúrgicos. Una vez que se haga la exoncia, se hace una incisión, se decola esa parte vestibular y se corta como están viendo en el gráfico. De esa manera nos evitamos que el paciente vuelva así. Y bueno, si es que el paciente volviera así, también no es para preocuparse, sí tiene solución. Aquí lo que se hace es colocar anestesia infiltrativa, como siempre colocamos, y luego hacer una incisión, que podría ser tal vez una incisión en forma de trapecio. Decolamos ese tejido blando y ahí vamos a ver el hueso sobresalido. Y aquí está, miren, ya se hizo la incisión, se hizo el decolaje y ahí está el hueso sobresalido. Como les estaba diciendo, las cirugías de tejido blando, perdón, tejido duro y tejido blando no son complejas. El secreto es un buen decolaje. Ya está hecho el decolaje y ese hueso que está prominente se tiene que nivelar. Y eso se puede hacer en este caso con instrumento rotatorio. Después de haber pasado la fresa, no se trata de desgastar, se trata de cortar de esta manera. Se corta de esta manera, sale este hueso en bloque y ya tenemos este resultado. Miren cómo está ahora el hueso nivelado y ya no tenemos esta prominencia que generaría un exceso de retención de la prótesis. Sin embargo, yo les decía que es mejor evitarle dos cirugías al paciente. Con una, yo creo que queda así de esa manera. ¿Vale? Bien, entonces, como les estaba comentando, el procedimiento es que una vez que se han hecho las exoncias, se hace una incisión supracrestal, se decola hacia la parte vestibular. Una vez que se ha decolado, se hace la nivelación de las crestas óseas. Y como acá podemos apreciar, estas papilas tampoco van a permitir un buen afrontamiento, por eso lo cortamos con una tijera de encía y ahí hacemos la sutura continua, que esto lo vamos a ver más adelante. Miren ahí. Este es un caso de internet, por si acaso, acá se puede apreciar que en una cita le han extraído todos los dientes, los remanentes. Yo recomendaría que lo hagan en dos citas. Primera cita este sector, segunda cita este otro sector. Porque también hay que tomar en cuenta que es un paciente geriátrico y puede inclusive tener inconvenientes sistémicos, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el hipertenso no podemos usar mucha anestesia con vasoconstrictor y todos los cuidados que saben. Pero bueno, acá lo manejaron todo, se hicieron las exodoncias y acá podemos darnos cuenta que acá tenemos una cresta ósea, aquí también hay crestas óseas, pero acá no se aprecian porque está la papila. Entonces lo que debemos hacer con una hoja de bisturí 15 es cortar todo esto así de esta manera, decolar, cortar cada una de las crestas óseas, nivelarlas y luego también, como les había dicho, tenemos que cortar las papilas interdentarias con una tijera de encía y luego proceder a la sutura. De esta manera el paciente queda pues con un reborde regularizado y va a haber una cicatrización uniforme. Acá podemos apreciar, fíjense ustedes, la presencia de estas crestas interdentarias. Una vez que tenemos aquí, después de la incisión supracrestal, lo nivelamos con la pinza gubia, cortamos cada una de las papilas en vestibular y en palatino y hacemos la sutura continua
como todos sabemos. Y acá tenemos para otra sesión, miren. ¿Ve? Entonces esa es la idea, ¿no? No solamente es extraer y ya. Hay que dejar el tejido óseo en buen estado para la futura prótesis. Y acá hay un video de paciente. Fíjense ustedes, ya se hizo la exodoncia seriada y bueno, definitivamente así como está no se puede hacer la espera de la cicatrización. Tenemos que regularizar cada una de las crestas. Miren las crestas cómo están. Nos imaginamos porque ahora lo vamos a ver en vivo y en directo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿nos conviene que el paciente después de la sexoncia cicatrice de esta manera? Mira acá la diferencia que tenemos de las crestas óseas. Definitivamente no es recomendable. Por eso hay que hacer una incisión supracrestal. Y acá van a ver ustedes cómo se hace la incisión supracrestal. Recuerden que empezamos acá, cortamos cada una de las papilas, las cortamos y terminamos acá. Una vez que lo nivelamos, o sea, hacemos el decolaje, vamos a ver las crestas óseas. O sea, miren ustedes, una hoja de bisturí número 15. Esta es la incisión supracrestal. Como les dije, les recomiendo que vayan de un canto a otro canto. Acá lo están haciendo de esa manera. Y bueno, luego procede el decolaje. Lo que necesitamos aquí es despegar el tejido blando del hueso. Y acá miren ustedes ahí cómo se va despegando. Cualquiera de las legras a la mano nos puede servir para eso. Se despega esa papila y ahí se aprecia la primera cresta ósea. ¿Ven? Miren la irregularidad. La segunda papila, ahí tenemos la segunda cresta ósea. Y no están al mismo nivel. Esa papila se quiere despegar, pero se olvidaron de cortar. Entonces se tiene que hacer la incisión de esa papila para removerla. Entonces se coge la hoja de bisturí número 15 y una vez que se ha hecho la incisión, se despega esa papila también. Entonces fíjense ustedes ahí cómo es que esto también hace que se despegue. Ya se despegó la papila, miren, ya se despegaron 3 papilas ahí. Y se sigue haciendo el decolaje. Acá se puede apreciar de manera clara y precisa cómo es el hueso que va a ir cicatrizando. Y no nos conviene cicatrizar así. Lo que nos conviene es cortar esta prominencia, aquí también, y así sucesivamente. Y ustedes se van a dar cuenta que las crestas no están a la misma altura, parece una escalera, miren. Entonces la idea es que quede nivelado. Y eso es lo que se va a hacer. Y como les dije, importa mucho un buen decolaje. Ahí están mostrando y están indicando que esas papilas van a ser cortadas. Hacia el lingual se decola un poco también. Y bueno, hay que tomar en cuenta que usamos la pinza gubia o el violótomo. Esto los que no han tenido oportunidad de usarlo es como una corta uñas. De esa manera es que se hace el corte de las crestas óseas. Entonces, fíjense ustedes ahí, se corta cada una de las crestas, como se pueden dar cuenta, ¿ven? Se va cortando. Ahí está, ¿ven? Ahí también. La cosa es que ya no existan esas crestas interdentarias y la idea es que quede nivelado. Hacia el lingual también hay un poco de crestas que tiene que ser eliminada. Todo tiene que quedar plano. Acuérdense cómo estaba al inicio. Habían las crestas en forma triangular estaban, ¿no? Sobresalidas. Bueno, ya está nivelado y definitivamente pues para que todo quede redondeado es necesario complementar con el uso de la lima de hueso. Claro que hay que hacerlo un poco más despacio, ¿no? Acá está haciéndose un poco fuerte, que no debería ser así. Y bueno, miren, después de haber hecho ya la regularización, no podemos tener un buen afrontamiento por la presencia de estas papilas interdentarias, tejido blando. Entonces, cada uno de estos triángulos, al igual que el tejido óseo, tiene que ser cortado, ¿eh? Se corta aquí, acá también. Aquí también se corta, ¿eh? Cada una de esas crestas, o papilas, perdón, crestas en hueso. Aquí es tejido blando, es papilas. Y fíjense ustedes ahí cómo las hacemos lo mismo por vestibular como por lingual. Una vez que ya se hizo eso, vamos a afrontar los tejidos blandos con una sutura continua, como pueden darse cuenta ahí.
Ya está. Y ahora sí el paciente espera su cicatrización para la futura confección de la prótesis completa. Ahora, eh, la sutura continua, seguro que muchos de ustedes lo hacen. Algunos tal vez no lo hacen de pregrado y capaz necesitan un refuerzo. Es por eso que se ha elaborado este video para recordarles cómo se hace la sutura continua. Vamos a ver acá. Estamos imaginando que esta es una incisión supracrestal, ya se cortaron las crestas interdentarias, ya se cortaron las papilas y ahora lo que queda es la sutura continua. Los puntos simples son buenos para la sutura continua, hace que eh, estas partes del tejido blando puedan afrontarse mejor. Y vamos a explicarlo. Todo empieza como si fuera un punto simple. Fíjense ustedes ahí, ingresa la aguja desde el lingual, en este caso les recomiendo. Ingresa desde el lingual, sale por vestibular. Aquí también sale por vestibular. Y una vez que hace eso, hacemos el punto, como todos ustedes saben. Dos vueltas hacia adelante, se hace el nudo. El nudo nunca al medio de la herida, siempre tiene que estar a un lado o al otro lado, que en este caso se recomienda por lingual. Contranudo, como todos ustedes saben hacer, ahí está, y la vuelta final, ¿no? Que es el refuerzo. Hasta ahí es un punto simple, todos lo sabemos. No queremos hacer punto simple, vamos a hacer una sutura continua. Este excedente lo cortamos, ya está. Y ahora hacemos la sutura continua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a pasar de lingual a vestibular. Entonces, fíjense, entramos por lingual y no es en espiral como tal vez algunos están imaginando. Por cada lazada va un nudo, que ahora vamos a ver. Entonces acá lo que sigue es pasarlo por vestibular. O sea, ya salió por lingual, sale por vestibular, igual que el caso anterior. Y en ese momento no vamos a jalar todo. Vamos a dejar ese arco, esa orejita, ese lazo que se ha formado ahí. ¿Para qué? Para que la aguja pase por debajo del lazo, de atrás hacia adelante. Ahí, de atrás hacia adelante, pasa la aguja. Entonces, miren, pasa por el arco, por debajo del arco, y ahí está. Hacemos tracción, jalamos el hilo y se ha formado el primer nudo de la sutura continua. Y eso lo repetimos hasta el final. Acá se está indicando que debería hacerse los puntos a 1 centímetro de distancia. Entonces, fíjense ustedes ahí cómo es que se ha hecho ya la otra vez. Entra por lingual y salimos por vestibular. No jalamos todo. Vamos a formar el lazo, el arco que les había comentado. Miren, ahí está. Ese lazo que ustedes están viendo sirve para pasar de atrás hacia adelante. De adelante a atrás, no. De atrás hacia adelante. Ahí está. Se jala otra vez. Y todos los nudos deberían ir en lingual, ¿no? Como se pueden dar cuenta. ¿Ve? Van en lingual. Muy bien, volvemos a pasar aquí de nuevo, de lingual a vestibular. Como les dije, debemos hacer ese procedimiento eh, hasta finalizar. Finalizamos ahí. ¿Ven? Ahí está. Ahora, algo curioso va a pasar. Esto pasa cuando usamos seda, que es uno de los materiales, pero no siempre siendo el único, ¿no? A veces la seda hace que cuando hacemos el nudo se atraque. Estamos pasando de atrás hacia adelante, como se pueden dar cuenta, y ahí pasa esto que están viendo, se atraca, no quiere avanzar más. Entonces, eso sucede con el material que es la seda, porque es trenzada, se traba, ¿no? Entonces, estamos ahí asegurando mm, para que ese nudo pues no quede tan flojo, ¿no? Ahora sí, ya está, ¿eh? Ya, ahora la pregunta es, ¿y cómo hacemos el nudo final? Porque si ahí se cortara todo, se desata. Tenemos que ajustar el nudo como hicimos al inicio. Y acá les voy a explicar cómo. Otra vez ingresas por lingual, salimos por vestibular. Ahí está, salimos por vestibular. Y formamos el lazo de nuevo, el arco, la orejita. Bien, ya se formó. Ya no lo vamos a pasar por debajo, sino vamos a hacer el nudo y contranudo, como todos ustedes saben.
una vuelta, dos vueltas hacia adelante y mordemos la punta del lazo. Ahí está, y hacemos el nudo. Y de esa manera estamos haciendo ya la parte del nudo final. Como se va a desatar, hacemos un contranudo. Todos ustedes saben, dos vueltas hacia atrás. Listo, contranudo. Ajustamos. Y hacemos la vuelta final. Quedó. Listo. Y cortamos el excedente o los cabos para que nos quede ahí. ¿Vieron? Ahí está la sutura continua, que es bueno hacerles un pequeño repaso para que ustedes puedan, pues, ejecutarlo, ¿va? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer cuando extraemos dos a tres dientes juntos. No siempre se hace tal vez, pero de esa manera nos aseguramos que el reborde quede bien. Bien, esto corresponde a periodoncia. Se los voy a mencionar rápidamente porque más es para periodoncia, pero es importante saber que después de una extracción dentaria es ideal colocarle relleno óseo a todos los pacientes, a todos sin excepción, así sea un remanente radicular. El detalle es que en Latinoamérica tenemos mucho el tema de los temas económicos. Decirle al paciente que una exodoncia le va a costar tal vez $300, el paciente no lo va a pagar. Más aún en salud pública. Acá en el Perú están cobrando pues una exodoncia unos $7 a $10 en salud pública, ¿no? Más aún que tienen algunos el sistema integral de salud, el seguro integral de salud, que ellos no pagan nada. Entonces, que un paciente vaya a un consultorio privado y le digan, ya, la exoncia no te va a costar $10, te va a costar $300, no lo va a hacer. Entonces, más es el tema económico y no es que el paciente no tenga dinero, sino que la idiosincrasia le hace pensar que cómo es posible que pague $300 por una exodoncia cuando en salud pública le cuesta $10. Entonces, como digo, más es el tema económico. Pero si el paciente puede agenciarse, sería ideal colocar. ¿Cuál es la justificación de colocar el relleno óseo? Es que el reborde no se reabsorba para un futuro implante o para una futura prótesis fija que quede muy estética. Entonces, lo que hay que entender y analizar por qué es importante el relleno óseo es porque tenemos que recordar cómo es el proceso de cicatrización. Si nosotros recordamos eso y recordamos incluso las fases, vamos a entender por qué el relleno óseo, por qué el plasma rico en plaquetas, fibrina, etcétera. Entonces, un consejo, cuando ustedes hagan exodoncia, como están viendo ahí, siempre suturen las papilas. Siempre suturen las papilas para evitar hemorragia, como se pueden dar cuenta. Bien, a ver, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos una exodoncia? Yo hoy día le hice una exodoncia a una señora de tercera edad y ella me preguntaba si el hueso crecía o no en este lugar. Yo le dije que sí. Y ella me pregunta cuánto tiempo demora en crecer el hueso. Entonces, eso es algo que tenemos que responder al paciente, ¿no? Claro está que la respuesta es aproximada, cada paciente tiene su proceso diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una exodoncia, aquí tenemos el coágulo, que es obligatorio tenerlo. Es ideal suturar así, pero no siempre se puede suturar con la herida totalmente cerrada. A veces lo dejamos parcialmente cerrado. Entonces, ¿qué sucede? La primera fase de la cicatrización es la fase de la hemostasia, donde el sangrado forma un coágulo, importante para el proceso cicatrizal. Bien, una vez que el coágulo se ha formado, hay que analizar que la boca es un medio contaminado y el coágulo tiene bacterias. Entonces, ¿el paciente podrá cicatrizar ahí? La respuesta es no, no puede cicatrizar con tantas bacterias. Recordemos, la primera fase es la hemostasia, que es la formación de coágulo. ¿Quiénes intervienen en esta hemostasia? Las plaquetas. Esto es importante recordar porque de ahí vamos a entender por qué el plasma rico en fibrina, plaquetas, etcétera. Bien, ¿qué sucede? Ya se produjo la hemostasia. El coágulo tiene bacterias. Esas bacterias tienen que ser eliminadas para que se produzca el proceso de cicatrización. Y ahí viene la segunda fase. La segunda fase consiste en que en la zona de la arteria dentaria inferior produce una gran vasodilatación y aparecen los glóbulos blancos para dirigirse a las bacterias y fagocitarlas. Entonces, ¿qué pasa con estos glóbulos blancos? Fagocitan las bacterias. Entonces ya se produjo la hemostasia por acción de las plaquetas y ya se produjo la siguiente fase. ¿Cómo se llama la siguiente fase? La fase se llama inflamación. ¿Quiénes intervienen en la inflamación? Los leucocitos o glóbulos blancos. Ya está.
Entonces, ahora sí que ya tenemos un coágulo con muy pocas bacterias, aparece la siguiente fase. Y la siguiente fase es que las fibras elásticas y colágenas del ligamento periodontal empiezan a crecer y proliferarse. Y ahí viene la siguiente fase, que es la proliferación. En esta fase de la proliferación actúan los fibroblastos que forman fibrina. Entonces se forma una red de fibrina como están viendo ahí y sobre esa red de fibrina aparecen los osteoblastos. Y estos osteoblastos, como todos ustedes saben, producen hueso. Y ahí viene la última fase de la cicatrización, que es la remodelación. En esta remodelación, los osteoblastos se encargan de producir hueso. Entonces forman un hueso que es un hueso inmaduro, poco calcificado, como pueden darse cuenta ustedes ahí. ¿En cuánto tiempo se forma ese hueso inmaduro? 4 semanas más o menos. ¿Y qué pasa con el hueso maduro? Tiene que madurar. Entonces, ya pasadas las 6 semanas, empieza la formación ósea eh, madura. Y ahí está, miren, cicatrizó el alveolo. Así es como funciona la cicatrización alveolar y de esa manera vamos a entender muchos conceptos que actualmente se vienen haciendo en periodos. Entonces, miren ustedes, de 24 a 48 horas, acá tenemos una imagen de un alveolo de un perro, ¿no? Han hecho extracción, han sacrificado al animal y han hecho corte histológico para evidenciar cómo está el alveolo con el coágulo. Es importante que en las primeras 24 a 48 horas se forma el coágulo. Y ese coágulo, como todos ustedes saben, tiene bacterias. Tienen que eliminarse las bacterias a través de los glóbulos blancos. Luego aparecen los fibroblastos del ligamento periodontal que se entrecruzan una vez que se ha producido la eliminación de bacterias. Y como todos ustedes saben, ese coágulo se convierte después en tejido de granulación, como se pueden dar cuenta. Ahí está. Bien. En esa red de fibrina que se ha formado, como les dije, aparecen los osteoblastos y los osteoblastos forman un hueso inmaduro. Miren la trabeculación que hay acá. Es diferente a la del hueso que tenemos acá. Es poca. Entonces, ese hueso inmaduro se forma más o menos a las 4 semanas, ¿no? Ahí está, de cuarta semana, hueso inmaduro. Y a las 6 semanas, el hueso inmaduro madura. Y ahí está. Acá está el alveolo que ha cicatrizado. Sin embargo, tenemos el inconveniente, y esa es la gran preocupación de los periodistas, que muchas veces el reborde no cicatriza a la misma altura como cuando estaba el diente, sino hay una reabsorción natural que generalmente más se da hacia la zona vestibular, como se pueden dar cuenta, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, ahí estaba la herida, queda un poco deprimida. Acá tenemos la secuencia, ¿ve? Coágulo, tejido de granulación, hueso inmaduro y hueso maduro. Bien, acá está lo mismo, miren, acá tenemos el diente, ya se extrajo, se forma el coágulo, las bacterias se eliminan, aparece el tejido de granulación, aparece la red de fibrina, forma hueso inmaduro y luego forma el hueso maduro. Vamos a ver acá la secuencia en un video para que se pueda recordar cómo es que se produce esto. Ya se hizo la exodoncia, como pueden darse cuenta, se hace un corte en el alveolo para ver el proceso de cicatrización. Miren, en ese alveolo es obligatorio que se forme el coágulo. Fíjense ustedes ahí, ya se está formando el coágulo que va a iniciar el proceso de cicatrización. ¿Ese coágulo tiene bacterias? Por supuesto, tiene que ser eliminadas mediante el proceso de inflamación. Los glóbulos blancos se eliminan. Luego se convierte en fibrina y como ustedes se pueden dar cuenta, aparecen las fibras elásticas y colágenas y forman una red de fibrina acá. Y acá pasa algo interesante. El tejido blando tiene que cerrar. Y eso es bueno y malo a la vez. Bueno, ¿por qué? Porque ya no permite el ingreso de bacterias. Malo, ¿por qué? Porque este tejido blando no tiene un soporte de tejido duro que lo aguante. ¿Qué sucede? Por inercia, por gravedad, esto se hunde e invade el sitio donde debe estar el hueso. Ese es el problema, porque si esto fuera tejido duro, no pasaría esto, pero como es tejido blando, se hunde, invade el sitio que no corresponde. Mientras tanto, miren ustedes cómo se va a producir el hueso inmaduro. Miren cómo ha invadido ya un espacio, ¿eh? Ya invadió un espacio que debería estar hasta acá, pero ya invadió. Y acá se forma el hueso inmaduro, 4 semanas. Y el hueso inmaduro madura, pero esto sigue invadiendo el espacio que no corresponde. Ahí está el hueso inmaduro, maduró,
pero como pueden darse cuenta, se produce una ligera reabsorción a nivel bucal, que esta reabsorción todavía es aceptable, pero a veces se reabsorbe mucho y el implantólogo pues ya tiene un espacio donde no puede trabajar bien y colocar su implante. Ese es el inconveniente. Bien, entonces, ¿cuál es el problema en el tema del proceso de cicatrización ósea con miras a implantes y a prótesis fija? Esto cicatriza primero y es un problema porque ese tejido blando se hunde y esto cicatriza después. Entonces, eso hace que se hunde, ya lo vimos anteriormente, y eso genera pues un inconveniente de reabsorción ósea. ¿Cuál es la solución? La solución, alguien se puso a pensar y dijo, pero ojalá que este hueso crezca igual a la misma velocidad que el tejido blando. No se puede, porque este hueso tiene un proceso normal de recuperación, mientras los tejidos epiteliales son de cicatrización más rápida. Entonces, esa solución no es viable. Entonces alguien dijo, pero acá la solución es que este tejido no se hunda, porque si no se hunde, el hueso crece acá. Y ahí vino la opción de colocar relleno óseo. Entonces, se coloca un relleno óseo y sobre eso se pone una membrana y este tejido blando, por más que quiera ingresar a esta parte acá, no va a poder y al no poder, el hueso cicatriza a este nivel. Esa es la justificación de colocar relleno óseo. Y aquí vamos a ver la ventaja de colocar el relleno óseo post-exodoncia. Entonces miren ustedes ahí, ya se hizo la exodoncia, tiene el coágulo tiene alveolo y sobre eso se pone el relleno óseo, como se pueden dar cuenta. Ya, ese es un relleno óseo, no es parte del paciente. Y acá está lo que les dije, el tejido blando ya cerró porque su función es que cicatrice rápido. Y por más que el tejido blando quiera hundirse, no va a poder porque este es un tejido duro que no le permite hundirse, le permite mantenerse en este espacio. Entonces, ¿qué sucede? Aparece el hueso inmaduro del propio paciente, se junta con el relleno óseo, con el injerto óseo que está en el paciente y ahí está, ¿ven? Listo, una combinación. Y ahí se produce la integración de las dos partes y aparece el hueso maduro y miren el sueño dorado del implantólogo, del rehabilitador, donde tiene un reborde con suficiente ancho y suficiente altura. Y ahí es feliz para colocar su implante. Entonces, esto debería hacerse después de cada exodoncia, como les había dicho. El detalle es que no todos los pacientes pueden pagar el material que es el relleno óseo. Entonces, respecto al relleno óseo tenemos varias opciones. El injerto autólogo, que es retirar un pedazo de hueso del mismo paciente, que actualmente se hace de mandíbula, rama ascendente o de mentón, solamente estaría indicado cuando el paciente ya vino con un reborde bien reabsorbido. Imagínense un hueso muy delgado, tipo filo cuchillo. Entonces, como necesita ancho para que el implante ingrese, saca un pedazo de mentón y lo colocan aquí con un tornillo de titanio. Esto lo dejan ahí para que el paciente pueda cicatrizar más o menos unos 4 meses. Ya se integró el hueso y ahí es donde se retiran los tornillos y acá se pone el implante. Autólogo es de uno mismo, pero no podemos estar sacándole un pedazo de mentón por cada exodoncia que hagamos nosotros, ¿no? Por eso que solamente está indicado para la parte del engrosamiento del reborde o del crecimiento en altura. Si nosotros queremos colocar este hueso de relleno post-exodoncia, podemos usar esas otras tres variedades. Tenemos el homólogo, que es hueso de cadáver, que ha sido liofilizado, ha sido deshidratado, ha sido esterilizado, particulado. Entonces, cuando nosotros colocamos el hueso de relleno como partículas, se llena el alveolo. Tenemos la otra opción que es el heterólogo. El heterólogo es de animales, ¿no? Tenemos de oveja, que es bovino, y tenemos de porcino, que es de cerdo. También, como ustedes se pueden dar cuenta, viene deshidratado, particulado, esterilizado y se puede utilizar. Frente a esto, el problema es que es muy caro, pero es bien compatible porque es de nuestra misma especie. Aquí tenemos el tema de que es de un animal que es compatible con nosotros, pero hay cierta resistencia de algunos pacientes frente a esto. Y frente a estos dos ha salido esta nueva opción que es el hueso sintético. Nosotros sabemos los componentes del hueso, la hidroxiapatita, y se fabrica de manera sintética estos injertos. Y actualmente los estudios nos muestran, este es el cual estándar, ¿no? Esto no nivela mucho esto, pero es aceptable. Pero ahorita hay muchos estudios que están demostrando que este hueso sintético es tan bueno como el homólogo.
Entonces, de esa manera lo que se busca es trabajar con esto en vez de esto. ¿Cómo debería colocarse? Mira, acá tenemos la 2.1 que va a tener que ser extraída. Se extrae. El hueso que viene particulado se coloca en un recipiente con suero. Como está deshidratado, tenemos que hidratarlo. Primero se hidrata. Se coloca pues 5 minutos en el suero. Ese hueso va a adquirir volumen por la hidratación y ya que tiene el volumen definitivo con una legra, llevamos el hueso hasta el alveolo y lo llenamos como se pueden dar cuenta ahí. Si ustedes hacen sutura así como está, esas partículas se van a desparramar. Por eso necesitamos un techo o un toldo y para eso también tenemos que usar otro material que es la membrana reabsorbible. Esa membrana reabsorbible se coloca por dentro del tejido blando y luego se procede a la sutura. De esa manera las partículas no se van a desparramar porque la membrana se lo impide. Y luego, miren, tenemos un reborde con la altura adecuada y el ancho adecuado. Sería ideal hacerlo por cada exodio. Esperemos que algún día se haga, ¿no? Aunque lo más sensato sería, esperemos que algún día no se hagan tantas exodoncias, que sería lo ideal. Acá hay otro caso, miren, se está haciendo la exoncia de estos dientes, se está colocando el hueso de relleno en el suero, 5 minutos para que se hidrate, se lleva el suero al alveolo y para evitar que estas partículas desparramen, se coloca una membrana que va por dentro del tejido blando y sobre eso se realiza la sutura correspondiente. Bueno, esta es una repetición, ahí está la sutura, ¿ven? Y de esa manera tenemos la seguridad de que pueda tener el ancho y la altura adecuada. Ahora, ¿y qué hay con el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en fibrina, el plasma rico en fibrina leucocitaria que ahora se viene utilizando? ¿Cuál es la función? A ver, recordemos, la primera fase de la cicatrización era la hemostasia, que es la formación de coágulo. ¿Quiénes intervienen? La plaqueta. Después, ¿qué se produce? La inflamación. En la inflamación habíamos dicho que se forma, perdón, se eliminan las bacterias. ¿Quiénes intervienen? Los leucocitos o glóbulos blancos. Luego viene la proliferación. En la proliferación aparecen los fibroblastos y forman una red de fibrina, como todos ustedes saben. Y al final tenemos la remodelación, que los responsables de estos son los osteoblastos. ¿Cuál es el detalle? Este proceso son secuenciales, o sea, no se pueden hacer los cuatro a la vez, ni de dos en dos, ni saltearnos. ¿Cómo es que va a cicatrizar el alveolo si no hay coágulo? ¿Cómo es que el hueso va a crecer si no se han eliminado las bacterias? Ese es el detalle. Entonces, estos pasos se hacen de manera secuencial. Y ahí viene el gran ingenio de muchos científicos. Dijeron, pero si estos pasos son secuenciales y toma 4 semanas para que se forme el hueso inmaduro, ¿por qué no podemos acelerar esto? Ya que no se puede colocar rellenos y por temas económicos, ¿habrá alguna forma de, de acelerar estos procesos? Y a alguien se le ocurrió algo genial, dijo, ¿por qué no le damos un coágulo rico en plaquetas? Si tiene muchas plaquetas, más de lo normal, estaremos haciendo que esta primera fase sea más rápida. Y ahí surgió el plasma rico en plaquetas. Lo ideal es que este primer proceso de hemostasia sea rápido. Entonces ellos buscaban con eso hacer que el hueso cicatrice más rápido. No se tuvieron resultados tan alentadores. Dijeron, pero no hay mucha diferencia. La verdad no logramos los resultados que queremos. Igual se sigue deprimiendo el hueso, no es definitivo. Entonces alguien dijo, pero hagamos una cosa sencilla, hagámosle un coágulo que ya tenga fibrina formada. Entonces, de esa manera, estar esperando a que se forme la fibrina, de frente pongamos un coágulo rico en fibrina, de frente nos pasamos al paso 3. Y ahí surgió el plasma rico en fibrina. Entonces, qué bonito, le pones un coágulo de frente con fibrina, entonces ya no estás el paso 1, el paso 2, el paso 3. De frente se pretende empezar del paso 3 para que ya luego se formen los osteoblastos. Y eso se quiere para que el hueso cicatrice más rápido. Era prometedor, pero se dieron cuenta que se han salteado este paso importante, que es el paso número 2, la eliminación de bacterias. Tarde o temprano ponías plasma rico en fibrinas, pero este proceso se demoraba un poco porque los fibroblastos no podían entrecruzarse con la fibrina del paciente por las bacterias que estaban presentes. Entonces dijeron, no hemos hecho tan bien en saltearnos el paso 2, por eso que los resultados no son los esperados.
Entonces siguieron pensando y alguien pues dijo, pero hagamos una cosa, pongámosle un plasma rico en fibrina que tenga muchos leucocitos, que tenga bastante leucocitos. Así hacemos el paso uno, el 2 y el 3 a la vez. Y sale el plasma rico en fibrina leucocitaria. Entonces se saca sangre del paciente, se centrifuga, se prepara eso y se le pone al paciente. Y se está pretendiendo hasta el momento que el paso uno, 2 y 3 sea más rápido, ¿no? Para que el hueso cicatrice más rápido y el tejido blando no se hunda, que es lo que se desea, ¿ven? Hasta ahí todavía está el avance de la ciencia. A veces yo me pongo a soñar y qué bonito sería que tenga plasma rico en fibrina leucocitaria con osteoblastos incluidos, ¿no? Pero es un sueño mío, no digo que va a pasar o que es así. Capaz estoy muy fuera del lugar. Pero ahí está. Ahora ya que hemos entendido las fases de la cicatrización, podemos entender por qué en manera es que se está realizando este tipo de, de reemplazos para acelerar el proceso de cicatrización. Y acá hay un artículo que nos habla, pues muy interesante este artículo, que está haciendo una comparación entre el hueso de cadáver, que es el gold estándar, con el hueso artificial, que es el hueso sintético. Ya sabemos que tenemos estas variedades, está comparando este, que es el gold estándar, con esto. Lo que ellos pretenden es que si esto es tan bueno como el hueso de cadáver, quiere decir que ya no se va a usar tanto el hueso de cadáver, sino más se va a usar el aloplástico. Eso es lo que ellos quieren. Entonces están comparando estos dos. Este es el grupo experimental y este es el grupo control. Quieren demostrar que es tan bueno el plasma rico, perdón, el aloplástico como el humor. Y acá están los resultados, ¿no? Se han dado cuenta aquí que, a ver, vamos a ver acá. Ya. Este es el grupo A, que es el grupo experimental. Entonces, el reborde en los 180 días baja de altura, no baja de altura, se mantiene igual, tanto en altura como en ancho. Y el grupo control, que es el grupo B con hueso de cadáver, tampoco baja, ¿no? De 5,72 a 5,28, la diferencia no es significativa, quiere decir que se mantiene igual. Pero están demostrando que tanto el hueso de aloplástico sintético es tan igual como el hueso de cadáver. Y acá está, ¿ve? La diferencia entre A y B es un valor que nos da que no es diferencia significativa. Entonces, en conclusión, el hueso de cadáver en este estudio al menos es tan efectivo como, perdón, el hueso aloplástico es tan efectivo como hueso de cadáver. Y acá en el artículo nos está mostrando cómo se hizo el procedimiento. Han hecho la extracción de este diente, han hecho las mediciones, una vez que han hecho la exoncia, han colocado el hueso aloplástico y para ahorrarse el tema de costos, en vez de colocar membrana, que se tiene que colocar sí o sí, han hecho un injerto de paladar. Han sacado un pedazo de tejido blando de paladar y lo han puesto acá como si fuera una membrana. Suturan, esto obviamente va a volver a cicatrizar porque hay bastante vascularización en esta zona. Suturan y ya quedó, ¿ven? Eso es el tema en el hueso aloplástico. Y lo mismo hicieron con el hueso de cadáver, ¿no? Que ahí también han hecho la extracción, han sacado hueso de cadáver, han puesto la membrana que es un injerto de paladar y ahí está el proceso de cicatrización. Y en ambos casos, en este estudio al menos es igual. Hay resultados alentadores entonces, ¿no? Y fíjense ustedes acá que el grupo A, que es el hueso aloplástico, es tan bueno como el grupo B, que es el hueso de cadáver. Eso es lo que se está encontrando como resultado. Bien, ¿qué más podemos encontrar previos a una prótesis? No es raro encontrar objetos extraños. Y este es un caso interesante, como se pueden dar cuenta. El paciente vino para una confección de prótesis removible y tenía este cuerpo extraño. Asintomático, claro, está libre de infección. Ahí está, ¿ven? Y acá nos damos cuenta que había un tatuaje. Entonces muchos pensábamos, entre los docentes nos reunimos y decíamos, yo decía, puede ser un pedazo de amalgama por el tatuaje. Mi amigo decía, no, es un pedazo de botador, porque qué raro que tenga esta forma, ¿no? Otro amigo decía que era amalgama también. Y así estábamos en el debate que pudo ser. Al final de cuentas, yo le dije al rehabilitador, es mejor que, si no le molesta, dejarlo ahí, le digo. Si está sintomático, lo tiene tiempo, porque la señora refiere que la extracción la habían hecho hace muchos años. El rehabilitador dijo, vamos a pedirle tomografía. Entonces, ahí está la radiografía panorámica. Mira la distancia que existe entre este punto, que es el tatuaje, y el objeto extraño. Ahí está. La distancia es más o menos. Y en la tomografía nos encontramos con este hallazgo. La distancia entre el tatuaje y el objeto extraño era mínima.
Ustedes saben cómo es el enfoque de las radiografías, ¿no? Pero era mínimo. Entonces el rehabilitador al ver este cuerpo extraño dijo, no, este en cualquier momento va a hacer su aparición o bien por acá o bien por acá. Mejor retíralo y trabajamos la prótesis. Y él sí, pero eso sí, no me toques mi reborde. No hagas un procedimiento acá porque definitivamente lo vas a reabsorber y va a ser peor. Entonces, yo le dije que no se preocupara porque el reborde está acá. Nuestro ingreso iba a ser por vestibular justo esta parte acá. La cima, el reborde está acá. Por acá vamos a ingresar. Vamos a hacer una pequeña ventana en esta zona y por ahí va a salir el cuerpo extraño. Nuestra guía, el tatuaje de amalgama. O sea, debajo de este tatuaje, ahí nomás está el cuerpo extraño. Que no parece en la radiografía panorámica de esa manera, pero la tomografía sí, ¿ven? Por eso que es importante tener nuestro estudio 3D, que es la tomografía. Bien, se coloca la anestesia troncular. Una vez que ha hecho efecto, estamos haciendo un diseño de incisión. Con la Allegra estamos marcando cómo es que se va a hacer eh, la incisión. Y ahí se está haciendo la incisión supracrestal, hoja de bisturí 15, y se hace el decolaje. Ahí se nota el tatuaje de amalgama. Nuestra incisión fue equidistante entre el tatuaje de amalgama hacia distal y hacia mesial. Y ahí está. Entonces, el reborde está acá, no lo estamos tocando. Acá vamos a hacer una pequeña perforación porque dentro, unos milímetros por debajo de este tatuaje, está el objeto extraño, ¿no? Entonces, mira, acá está, se hizo el desgaste con la fresa y de paso que desaparecimos el tatuaje de amalgama y ahí nomás sentimos algo, secamos con una gasa y ahí está el objeto extraño, ¿eh? Como saben, no está soldado al hueso, simplemente está ahí, el hueso cicatrizado alrededor de. Hicimos una ventana un poquito grande, como ven, y no es tan grande porque le hemos hecho bastante zoom a la foto y ahí está, ¿ven? Por vestibular va a salir. Entonces ahí tenemos la vista del objeto extraño un poco más delimitado y empezamos a moverlo con un elevador. Miren, con un elevador muy delgado fuimos elevando, retirándolo de su sitio y salió. Ahí está. Ahí está la pinza recta, lo cogió. Y la respuesta era que era una amalgama. Algunos colegas pensaban que era un pedazo de elevador. Ahí está el alveolo, se sutura y para evitar que sangre mucho, porque estábamos dejando hueso esponjoso expuesto que tiene bastante vascularización, colocamos esta esponja de hemocolágeno. Son esponjas hemostáticas que todos deben tener en consultorio. Se coloca ahí, se deja ras y ahí está. No vayamos a pensar que este es un reemplazo del relleno óseo. No, porque el relleno óseo perdura. En cambio, esta esponja se degrada en los días y otra vez deja el espacio vacío. No es un reemplazo del relleno óseo. Y ahí está la sutura correspondiente, ¿verdad? Hicimos una radiografía periapical de control para verificar que en verdad había salido todo el objeto extraño. Estaba así en la radiografía panorámica antes del procedimiento y ahora sí, ¿eh? Ya que está el objeto extraño, que en realidad fue amalgama, ¿no? Incluso los docentes habían hecho una apuesta. Algunos apostaron que iba a ser amalgama, otros pensaban que era elevador. Y bueno, pues ganamos los del amalgama, ¿no? Nos invitaron a cenar los docentes que pensaron que era elevador. Pueden encontrarse estos cuerpos extraños. Como les digo acá, lo importante es una buena incisión y ubicar y tener en cuenta todas las técnicas para poder manejarlo bien. Ya, esto de acá. Les voy a pedir que me den 30 segundos. Hay un mensajito importante que tengo que responder. 30 segundos nomás. Bien. Entonces, ahora sí, como estábamos comentando, vamos a ver el tema de la regularización. Cuando nosotros hacemos exodoncias y los casos han sido complicados, a veces salió el diente y en ese momento cantamos victoria
y no nos damos cuenta que hemos dejado una tabla ósea fracturada o tal vez una arista, una cresta ósea por tanta dilatación de tablas óseas, bueno, ya nos sentimos contentos, realizados, suturamos y el paciente se va a su casa y no nos hemos dado cuenta de cómo hemos dejado la tabla ósea. Entonces el paciente va a su casa tranquilamente, sigue su posoperatorio y cuando ya empieza a cicatrizar nos damos cuenta que hay estas prominencias óseas. Entonces ya cuando se va a hacer la prótesis completa hacemos la palpación y lógicamente al paciente le va a doler. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hacemos el diagnóstico de un paciente de éntulo total o parcial, la palpación es importante. Hay que buscar puntos dolorosos. No se puede hacer la prótesis en esta situación porque el reborde tiene irregularidad y al paciente le va a doler. Entonces es mejor encargarnos de ese reborde y dejar el hueso pues parejo. Bien, entonces mira acá, cuando nosotros tenemos exoncias complicadas y dilatamos mucho las tablas óseas hacia vestibular, la tabla ósea queda dilatada y así va a cicatrizar el paciente. Y fíjense ustedes acá el exceso de retención. Ya vino el paciente así, se debería hacer una incisión supracrestal, decolar, mostrar ese hueso en exceso y nivelar, ¿no? Como se pueden dar cuenta ustedes ahí. Entonces, ahí está el caso, como pueden darse cuenta ustedes ahí. Miren el exceso de retención. Este es un caso internet, por si acaso. Ahí no se puede hacer la prótesis. Como dicen los ejecutivos, lo que no sirve se descarta. ¿Qué debemos hacer acá? Hacemos una incisión y todo este exceso de hueso se corta, se retira, para que quede el reborde pues sin exceso de retención. Entonces, miren, ahí se está haciendo la incisión supragestal. Como les estaba comentando, el éxito de una cirugía preprotésica es el decolaje. Miren, ya se hizo el decolaje, como pueden apreciar ahí, y simplemente se nivela el hueso. Se puede usar una fresa que se lleva con mantequilla el hueso, estamos hablando de carburo tungsteno, y ya está el hueso plano, ¿eh? Veamos, está exceso de retención. Se lava bien el alveolo y se procede a hacer la sutura. Miren cómo está ahora, ¿ven? Tenemos un exceso, perdón, tenemos un reborde alto sin exceso de retención. Eso es lo que debemos hacer. Bien, ejemplos. Miren, esta es una paciente que venía a la consulta para prótesis completa, pero a la palpación nos dimos cuenta que habían estos rebordes irregulares, puntos dolorosos aquí y otro punto doloroso aquí. Entonces es importante hacer una incisión supragestal, detectar el punto doloroso y hacer la regularización. Esta es una vista como tenemos ahí frontal. Permítanme un momento, vamos a silenciar algunos micros de manera involuntaria. Hasta un perrito está por ahí, quiere escuchar la clase. Ya, bien. Miren acá, tenemos la cresta, perdón, la espícula ósea y acá también. Y eso se tiene que nivelar. Ahí está la incisión supracrestal previa anestesia, obviamente. Y hacemos el decolaje. Esta es la parte más compleja. Hacemos el decolaje y acá se nota la cresta. Acá se nota, perdón, cresta no, la espícula se nota. Entonces acá, disculpando la palabra, este cachito, simplemente con una lima de hueso se regulariza. ¿Ves? Se regulariza y ya está plano. Miren cómo estaba, miren lo prominente que tenía y eso más se siente a la palpación. Y ahora está plano. Quedó. Ya. Un consejo. Antes de suturar, yo les recomiendo que suelten la legra, reposicionen el tejido a su sitio y palpen de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando es una espícula pequeña, ustedes al decolar, la espícula se desprende de la tabla ósea y se queda pegada acá al tejido blando. Entonces, ustedes ya lo contraplano, lo vuelven a reposicionar y esta espícula se vuelve a adherir acá. Y el paciente sigue con el punto doloroso. Entonces, es mejor volver a reposicionar, palpar por la parte externa, en este caso palpar por aquí, y si ya no está la espícula, bien, porque puede estar presente. Volvemos a abrir y acá vamos a encontrar la espícula adherida al tejido blando del periósteo. Hay que retirarlo. A veces se esconde y eso puede hacer que el paciente siga con los puntos dolorosos. Y ahí está la sutura correspondiente. ¿Ven? Como estaba con estas dos crestas, dos espículas, perdón, y ahora ya está plano. Igual en este caso, este es un paciente que le habían hecho la exodoncia. Nos refiere que la extracción del canino fue muy difícil, tomó tiempo y acá se nota, ¿no? Se dilató bastante la tabla ósea y bueno, pues así lo dejaron, ¿no? No se trata de juzgar ni criticar, pero sí lo dejaron. Entonces el paciente vino a los años para hacerse la prótesis completa, pero teníamos esta irregularidad que tenía que nivelarse.
Acá la cosa no es difícil. Esto ustedes lo pueden hacer tranquilamente, porque como les dije, el secreto es un buen decolaje. Entonces, ¿qué debemos hacer? Colocar anestesia vestibular, palatina, hacer una incisión. Y acá hay varias opciones. Alguien dice supragestal, bien. Alguien dice quiero hacer en forma de trapecio, también está bien. Alguien dice puedo hacer semilunar, también está bien. Son varias respuestas correctas. Entonces, miren, se está colocando la anestesia por vestibular, ahí se nota mejor la prominencia, por palatino también. Y miren, ahí se está haciendo la incisión semilunar, que en este caso se escogió no siendo la única. Se va haciendo el decolaje y como les dije, el truco es el decolaje. Un buen decolaje y miren ustedes ahí cómo se ve la espícula. Que parece grande, no lo es pequeño, sino que le hemos hecho bastante zoom a la fotografía. ¿Cómo eliminamos esa espícula? Varias opciones. Pueden usar la fresa y en una se la pueden nivelar. O también podemos usar el alveolótomo porque es una espícula pequeña. La pinza gubia. Y ahí está, miren. Bastante zoom le hemos hecho a la foto. ¿Ven? Ahí está el alveolótomo. Está cogiendo la espícula. Y como todos ustedes saben, esto funciona como un corta uña. Se hace presión y se corta exactamente a este nivel. ¿Ya se cortó? Ahora, hay que tomar en cuenta que el uso del alveolótomo va a dejar bordes cortantes, va a dejar aristas. Entonces, eso hay que complementarlo siempre con la lima de hueso. Después del alveolótomo, la lima de hueso. Y miren cómo está plano ahora. Miren la prominencia, miren la espícula ósea y ahora cómo está plano. Listo, quedó, se procede a la estructura. Como les estaba comentando, el secreto es un buen decolaje. ¿Y cómo pueden practicar ustedes bien el decolaje previo a una prótesis? Les recomiendo que en un fin de semana cómprense una cabeza de cerdo con la boca abierta y ahí van a encontrar el tejido gingival y también la mucosa bucal del cerdo, muy parecida a la de nosotros. Y ahí hagan sus incisiones semilunar, en forma de trapecio, la Newman, todas las que ustedes saben, y practíquenlo y hagan el decolaje. Ahí se van a dar cuenta que tal vez al inicio se desgarró algo, tal vez no, muchas cosas, entonces practiquen ahí. Ya teniendo más dominio del decolaje, cuando ven un paciente, pongan anestesia, hagan un buen decolaje de la incisión que han planificado y estas cirugías no se complican tanto. Bien, ahora veamos otro tema que es importante mencionar, los torus. No todo torus se tiene que operar. Los torus que se operan son los torus que generan problemas. Por ejemplo, ahí podría generar problemas fonéticos. Y si el paciente requiere prótesis removible, bueno, está indicado, ¿no? Pero si no, pacientes pueden estar con su torus felices toda su vida. No tienen inconvenientes ni interferencias. Hablemos de los torus, empezando por el palatino. El torus palatino, como todos se pueden dar cuenta, es una exostosis, ¿no? Es un incremento del tejido óseo a ese nivel, a nivel del medio del paladar. Que muchos pacientes lo tienen, es asintomático, no crece más. ¿Cuál es el inconveniente, no? El inconveniente es cuando se hace una prótesis removible, tanto total como parcial, se necesitaría en muchos casos hacerle la cirugía para retirar esa masa ósea. Pero si es asintomático, se deja ahí nada más. Por ejemplo, este paciente viene a la consulta, se le revisa, tiene un torus grande, pero como no requiere prótesis removible, lo mejor es dejarlo ahí. Acá tenemos otro torus más pequeño, mire. Entonces, no requiere tratamiento si el paciente pues no lo necesita, ¿no? No necesita prótesis, no le incomoda, ¿no? Bien raro que dificulte su pronunciación, salvo que se necesite prótesis parcial removible. Bien, en este caso sí lo necesita. Es un caso de un paciente derivado de un amigo, colega de rehabilitador, y me dice, mira, vamos a hacer prótesis completa y por favor, ayúdanos removiendo el torus palatino. Perfecto, manos a la obra. Un detalle también aprovechando esta foto. A veces hay pacientes que se paran mirando cada paso de la extracción y nos están comunicando cosas que ellos creen. A veces ellos mismos se toman foto por el WhatsApp, nos envían, mira, me has hecho la extracción hace unos días y tengo pus. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está la pus? Mira, está blanco, esto es pus. Entonces, no siempre las soluciones se da por WhatsApp. A veces uno se desespera ya, clindamicina, una ampolla cada 12 horas por 3 días. Y definitivamente saben que la clindamicina, si sea en ampolla, vive
8 horas, no 12 horas. Y si vamos a dar antibióticos, tiene que ser mínimo 5 días. Y también, si vamos a dar antibióticos es porque hay infección. Si no, estaríamos generando resistencia a bacterias. Entonces, cuando un paciente nos dice así que tiene pus, antes de darle una respuesta, tenemos que decirle que venga al consultorio. Si no tiene tiempo, que se haga un tiempo para venir, porque le estamos dando por gusto la clindamicina cuando esto no es pus. ¿Qué es la pus? Es un líquido maloliente producto de una infección. Acá no hay infección. Esto que tenemos ni siquiera es líquido, es una sustancia gelatinosa llamada fibrina. Acá también hubo fibrina y ya se desprendió, es el tejido cicatrizante. O sea, cuando un paciente viene y nos dice eso, que venga a la consulta, revisemos y expliquémosle que no es fibra. Perdón, que no es pus, es fibrina. Bien, ahora, habiendo explicado eso, es importante conocer la técnica para la remoción de un toro. Recordemos la anatomía, porque uno dice, si me corto el paladar, no estaré cortando al nervio palatino, la arteria palatina. Hay que recordar que los nervios son laterales, es decir, el nervio palatino mayor está acá, el nasopalatino está por acá. Y nosotros vamos a trabajar a nivel del medio del paladar. Entonces sí podemos hacer incisiones acá. Si tenemos un canino retenido, no podemos hacer esta incisión, no podemos hacer esta incisión, no podemos hacer tampoco esta incisión porque nos estamos cortando a los nervios. Pero en el paciente que tiene torus sí podemos hacer esta incisión, como todos ustedes saben, la doble Y. Y esto hace que se abra como dos compuertas, uno para acá y otro para acá. Y se abra como dos compuertas para ver el hueso. Y tenemos la tranquilidad de que nuestra incisión no está lastimando los nervios correspondientes. ¿Qué más? Sobre la anestesia. Bueno, tienen la opción fácil y la difícil. ¿Cuál es la difícil? Pon anestesia a este agujero. Pon anestesia también a este agujero. Pon anestesia a este otro agujero. ¿Por qué digo que es difícil? La anestesia para este agujero no es difícil. Ubican la papila incisiva y entran con la aguja. Aquí es difícil. Nosotros tenemos que estar hincando, palpando hasta sentir el agujero. Y una vez que entra, recién ponemos la anestesia. Por eso leo que es el camino difícil. El camino fácil, perdón, puntos cardinales. Un tercio cartucho, acá también otro tercio, acá también otro tercio, y aquí también otro tercio. Listo, ya está. Más sencillo. Una vez que ya está la anestesia, hacemos la incisión que les dije, la incisión supracrestal. Fíjense ustedes ahí. Lo que se trata es que al momento del decolaje se abran como si fuera dos compuertas. Ahí está. Listo. Quedó. Lo que sigue ahora es hacer un procedimiento de remoción de este hueso. ¿Cómo? No vayan a pensar que se agarra la fresa y se gasta todo. Tomaría mucho tiempo, es muy traumático. Aquí lo que se va a hacer es usar una fresa redonda y hacer un surco profundo. Ahí está. Lo que queremos es hacer que este torus esté trozado, esté dividido en trozos, así de esta manera. Entonces la fresa está profundizando, ¿ve? Hay que hacer varios bloques. Y luego con el elevador hacemos palanca para que salga bloque tras bloque. Sin embargo, como este torus es bastante largo en sentido vertical, vamos a hacer también eh, otros surcos en sentido horizontal. Y de esa manera vamos haciendo perdón, vamos trozando y vamos cortando segmento por segmento. Entonces miren ustedes ahí, ya se hizo en sentido vertical, ahí está. Y como les había comentado, estos bloques son muy largos. Hacer movimiento de palanca con un elevador no va a hacer que salga el bloque completo. Hacemos verticales, horizontales, perdón. Ahora sí, nuestro elevador ingresa entre cada uno de estos surcos, hace palanca y va sacando bloque tras bloque. Eso es lo que se desea. Y listo, miren, ya se retiraron todos los bloques. Aquí, como se pueden dar cuenta, están formándose, eh, o mejor dicho, el piso del paladar. Esa superficie está irregular. Ahí sí, con una fresa redonda se va regularizando hasta que quede totalmente plano. Después de eso se lava y se sutura. Recuerden una cosa, y esto es algo importante que tienen que saber. Cada vez que hagan procedimientos quirúrgicos en el paladar, después de la cirugía, inmediatamente se tiene que colocar una placa de acrílico, que se recomienda que sea transparente. Como este tejido va a quedar flácido y va, disculpando la palabra, va a colgar todo esto, entonces es importante que haya un agente o un ente que haga que esta mucosa esté pegado al hueso. Y eso es la placa de acrílico.
y en el vacío que se ha creado, porque esta placa se ha hecho antes de la cirugía, en el vacío que se crea, hay que colocarlo hay que colocar, perdón, ese vacío con cemento quirúrgico. Y ya quedó. ¿Ve? Ahí está la placa de acrílico. Y de esa manera se produce la cicatrización. Un detalle importante. Puede ser que su paciente venga la semana para el retiro de puntos y el paciente retorne así, de nuevo. Así, ya cicatrizó el tejido blando, pero otra vez aparece así. Y ustedes en ese momento van a caer en víctima de estrés. ¿Cómo es posible que le operé el torus, se fue contento, le tomé foto y ahora de nuevo se ha formado el torus? Primero, mantengan la calma. No es que se haya formado un torus ahí, pero el paciente está así. Eh, Recuerden que el hueso para que cicatrice son 4 semanas. Si el paciente ha venido en la semana, no puede crecer tan rápido el hueso. Lo que sucede es que a veces los pacientes no usan la placa de acrílico. Se les dice, pero cuando llegan en casa no usan esa placa de acrílico. Y al no usarla, no hay algo que te esté presionando la mucosa al hueso, se queda otra vez el vacío, disculpando la palabra cuelga, y como ustedes saben que una vez que se desgasta hueso hay vasodilatación y se produce el edema, y el edema se produce en el paladar. Entonces, cuando ustedes vean así al paciente con un explorador, tocan, hacen presión y esto se va a hundir porque todo esto es líquido. Entonces al paciente se le dice, pues bueno, seguro que no has usado tu placa. El paciente jamás lo va a aceptar, te va a decir que siempre lo usó, pero el motivo es porque no lo usaron y ese espacio es ocupado por el líquido inflamatorio. Solución, mantener la calma, darle antiinflamatorios, ese líquido va a reabsorberse y bueno, pues definitivamente la mucosa se va a adherir poco a poco al paladar. Eso sí quería comentarles porque no vaya a ser que les pase y queden un poquito sorprendidos. Bien. Ahora, ¿qué más? Cuando tenemos el torus lingual es parecido a la parte de la filosofía, ¿no? Ya habíamos dicho que se opera solamente cuando es necesario, cuando necesita prótesis o tal vez dificultad en la pronunciación. Miren, hay torus pequeños como estos que no amerita hacer el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque no necesita prótesis removible. ¿Para qué operar el torus ahí? Y bueno, no está de más tomarle una radiografía porque no vaya a ser que sean premolares supernumerares retenidas que ahora estamos viendo que hay frecuencia, ¿no? No es tan raro encontrar premolares supernumerares retenidas por lingual. Bien, habiendo decidido que sí se procede con la cirugía por una prótesis removible, les explicamos la técnica. Por ejemplo, este paciente sí necesita la cirugía del torus porque necesita una prótesis facial removible inferior, extremo libre, era, si no me equivoco. Entonces no podía entrar la placa lingual hasta no tener la remoción del torus. Entonces acá es un poco más sencillo que el palatino inclusive. El único detalle es que hay que poner anestesia truncular, eso sí, ¿no? Y que haga efecto. Ese es otro tema, ¿no? A veces no nos funciona bien, todavía no le hace efecto al paciente, pero bueno, tenemos que hacer que haga efecto. En esta zona ponemos anestesia, pero no para anestesiar. Acá lo que se está haciendo es colocar anestesia para que ese tejido sea isquémico y no sangre mucho al decolaje, porque a veces sangra y podemos perder hasta la calma. Ahí está. La incisión que se hace para este tipo de casos es una incisión intrasulcular, festoneada, envolvente. No se hace descarga semilunar porque acá está pasando el nervio lingual, simplemente intrasulcular. Una vez que ya está la incisión intrasulcular, se procede al decolaje. Y ahí está, miren, se despega el tejido blando con calma y tenemos la vista de el torus lingual, como se pueden dar cuenta. Y ahora, ¿cómo cortamos ese torus? ¿Lo gastamos así nomás? No les recomiendo, mucho desgaste. ¿Hacemos trozos? Tampoco. Acá la cosa es un poco más sencilla. Vas a coger una fresa de fisura de carburo tungsteno y con esa fresa vamos a cortar así, desde la base. Una vez que hemos cortado a profundidad, hacemos el movimiento elevador, sacamos este bloque y luego sacamos este bloque y nos queda plano. Esa es la manera. Miren cómo se está cogiendo una fresa carburo tungsteno pegada a la basal, a la tabla ósea lingual. Miren cómo se sigue cortando y ya está. Se retiró el bloque. Ahí está. ¿Ven? Se retiró el bloque haciendo un movimiento de palanca. Aquí viene otro detalle. El detalle es que al momento de hacer la fractura nos quedan espículas, como se pueden dar cuenta. Entonces hay que dejarlo nivelado. Eso lo podemos hacer con una lima de hueso o con una fresa.
Entonces acá miren con la lima de hueso, acá está la espícula, como se pueden dar cuenta, se ingresa y se hace la eh, regularización. Ya está, quedó planito, mírenme, ya no hay torus. Esta es una vista de la sutura por vestibular. Pero esto es lo importante. Y en una segunda sesión, porque esto lo hicimos en otra semana, se hizo la colocación de la, perdón, se hizo la cirugía del otro lado. Ahora hay un detalle importante que tienen que tomar en cuenta. Cuando el torus es pequeño, al momento de cortar, vamos a darnos cuenta que es tabla ósea corticalizada. Entonces, cuando nosotros hacemos el corte, el hueso no va a sangrar. Pero si el torus es grande, ahí sí vamos a dejar visible el hueso esponjoso. Y el hueso esponjoso definitivamente, pues, va a sangrar. Y eso es lo que ha pasado en esta parte de aquí, mira. Ve, ahí está. Se ha hecho la incisión, es más grande. Al momento de cortar esa parte vamos a dejar hueso esponjoso. Y ahí está, ¿no? La fresa de carburo tungsteno de fisura, como se pueden dar cuenta, pegada a la basal y corta. Miren cómo se va cortando. Y ahí está. Ese es el resumen de la técnica, cortarlo desde la base. Una vez que ya se cortó, ingresamos con un elevador y hacemos un movimiento de palanca para despegar ese trozo de hueso excedente de la tabla ósea lingual. Y ahí está. A diferencia del caso anterior, este hueso sí está sangrando porque se está dejando expuesto hueso esponjoso y el hueso esponjoso está compuesto por trabéculas y abundante irrigación, que no les sorprenda que va a haber mucho sangrado incluso en forma de chisguete. No se asusten, es que el hueso esponjoso está visible. Lo que debemos tener en cuenta son esas esponjas que les mostré, las hemostáticas, y mantener ahí a presión para controlar el sangrado. Muy bien, ya miren cómo acá sí sangraba regular, miren la gasa cómo se llenó de sangre. Ahora que ya tenemos la hemostasia, se procede a la sutura. Acá está la esponja que deben tener siempre. Ya está la sutura, miren. Entonces miren cómo estaba la prominencia, ya está plano. Acá también, antes como estaba pequeño, claro está, pero está plano. Y ahora hay que esperar a que se produzca el proceso de cicatrización. Y bueno, pues como ven ahí faltarían las restauraciones, etcétera, para confeccionar la prótesis completa, parcial removible en este caso. Y ahí está el bloque de hueso retirado del torus del lado derecho del paciente. Ya, el torus vestibular es otra historia. Este torus puede recidivar, este torus puede ser formado en alguno de ustedes más adelante, cualquiera puede estar expuesto. Este torus vestibular aparece por causas. ¿Cuáles son las causas oclusales? Cuando un paciente bruxa o un paciente tiene apretamiento, el exceso de fuerza hace que el pobre hueso esté soportando la fuerza de la oclusión. Vamos a graficarlo para que se pueda entender mejor. Acá estoy dibujando una premolar superior. Acá está el antagonista a la premolar inferior. Ustedes saben que el único hueso que se mueve en el cráneo es el maxilar inferior, el superior no se mueve. Quiere decir que cuando el paciente abre la boca, este diente retrocede y embiste con mucha fuerza a la pobre premolar superior. La pobre premolar superior está aguantando toda la fuerza de la premolar inferior. Por eso es que la molar superior tiene tres raíces y la molar inferior dos, para que esa tercera raíz soporte la fuerza. Entonces, la embestida que le da la premolar inferior choca con fuerza a la premolar superior. ¿Qué hace la premolar superior? Recibe la fuerza. ¿Quién la amortigua? Ustedes saben que existe el ligamento periodontal que amortigua. Pero esta fuerza se sigue transmitiendo. ¿Y quién absorbe la fuerza? El hueso esponjoso. La absorbe. Ahí está. Ya absorbió la fuerza. Por eso que el maxilar superior tiene más cantidad de hueso esponjoso. Bien, eso es lo normal. Eso hacemos cada vez que masticamos. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene bruxismo o apretamiento? El exceso, la fuerza oclusal es mayor a la nuestra. Miren, 3 veces más. Entonces acá viene 3 veces más de fuerza. Y eso hace que con los años el ligamento se reduzca produciéndose la anquilosis dentaria. Pero ¿cuál es el inconveniente? Existe 3 veces más de fuerza que el hueso puede soportar. Entonces, en palatino no hay problema porque el grosor de la tabla palatina es bastante. Entonces ahí no hay problema. Hacia superior tampoco. El problema es hacia anterior.
¿Qué pasa en vestibular? Este hueso es delgado y no va a soportar tanta fuerza de parafunción, de oclusión, de bruxismo. ¿Qué necesita hacer este hueso para soportar tanta fuerza en exceso? Engrosarse. Y justo se engrosa este nivel para soportar la fuerza oclusal. Y ahí es el torus vestibular. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar este tipo de pacientes, primero se arregla oclusión. Se le hará el desgaste selectivo, la placa miorrelajante, revolver los dientes que le faltan, o tratamiento de bruxismo, caries oclusales, palatinas, lo que se tenga que hacer. Una vez solucionada la oclusión, recién hacemos la cirugía, porque si ustedes hacen la cirugía ahí y no soluciona la oclusión, el paciente va a venir a los 2 meses de nuevo igual y va a preocuparse pensando que es una lesión maligna que volvió a aparecer o muchas otras cosas. Entonces, es importante primero solucionar oclusión. Acá tenemos un torus. ¿Ven? Veamos un caso clínico. Esta es la hermana de una alumna en que tenía sonrisa gingival, sonrisa alta. Entonces, cada vez que sonreía se le veía el torus vestibular de esa zona y ella no quería estar así. Entonces vinieron a la universidad, querían que lo operemos y yo les dije encantado si soluciono oclusión. Esta foto ya vino con la solución de oclusión. Había perdido un diente acá, le pusieron prótesis fija, reconstruyeron esta premolar. Miren la superficie de desgaste del lateral. En la punta de cúspide canino que no está presente. Hay bastante bruxismo, pese a que la paciente tenía en ese entonces 27 años de edad. Entonces yo le dije, primero soluciona oclusión, después te hacemos la cirugía. Entonces fue a la clínica integral, le hicieron el tratamiento correspondiente para que solucione esa parte. Ahí está la vista lateral, mire, se nota el torus y ahí se ve mejor. Causa oclusal. Miren acá como ya le han reconstruido, han hecho muchas cosas ahí. Una vez que ya está solucionada la oclusión, se hace la cirugía. Aquí la anestesia es algo sencillo, ¿no? Ponen vestibular y palatino. Bien, acá una incisión recomendable pudo haber sido la incisión Newman, es decir, venimos así, hacemos esto y acá hacer esto. Pero ¿por qué no hicimos esta descarga inicial? Porque la paciente tenía una sonrisa alta, la línea de sonrisa alta, sonrisa gingival. Y bueno, pues a veces esa descarga pudo haber generado cicatriz y no nos conviene. Por eso que hicimos solamente una descarga a nivel distal y fuimos decolando. Miren, el decolaje es la base de todo esto. Ya se decoló. Ahora ya podemos ver el hueso que está prominente y como es esponjoso y fácil de poder manejar, simplemente se coge una fresa y se nivela. Ahí está la fresa de carburo tungsteno. Se pasa por ese hueso esponjoso que es como pasar cuchillo en mantequilla y ya se niveló. Miren, ya no están las prominencias óseas. Lavamos bien. Miren cómo estaba antes. Ahora ya está plano y hacemos la sutura correspondiente. ¿Ven? Los puntos de sutura que están. Y miren, ya no ponemos o ya no apreciamos la exostosis ósea. Ya quedó. Pero como les digo, primero se soluciona oclusión. Bien. Ahora, ¿qué sucede con otro procedimiento llamado tuberoplastia? Ya les había dicho, así como en la eminencia canina, de tanto vestibularizar para sacar un diente difícil, que la tabla ósea quede así de dilatada, lo mismo pasa en el tema de la molar. Cuando nosotros hacemos extracciones de molares, no salen hacia abajo, salen hacia vestibular y a veces dilatamos tanto la tabla ósea que no nos damos cuenta y después de la exoncia el paciente se va así con la tabla dilatada y así cicatriza el hueso. Claro está que la solución es hacer esta incisión en L, vale decir supracrestal con liberante hasta fondo de surco. Decolamos, como siempre les digo, el secreto es el decolar. Una vez que hemos hecho el decolaje, simplemente cortamos, lo agarramos y cortamos en bloque, como si fuera un torus lingual. Ya está. Como les dije, la causa es la expansión de tablas óseas en casos complicados. Entonces, como digo, la molar no sale hacia abajo. Entonces, de tanto dilatar, miren cómo queda la tabla ósea. Y si nosotros no tomamos en cuenta eso, así va a cicatrizar el paciente. Miren acá cómo ha cicatrizado. Acá se nota que la extracción que se ha hecho ha sido difícil, han dilatado tanto las tablas óseas que esto ha quedado prominente. Y definitivamente, pues así no se puede hacer la prótesis. Por eso que el paciente acude a la consulta y bueno, se le va a hacer la cirugía preprotésica. Se puso anestesia vestibular y palatino, incisión supracrestal con una liberante o descarga. Ahora que ya tenemos visible, con una fresa cortamos, tal cual fuera el torus lingual, y se deja nivelado.
Y acá tenemos un caso, ¿ve? También le habían hecho exodoncias, el paciente estaba en proceso de cicatrización y ya se evidencia la prominencia de lo que es la tuberosidad, ¿no? Tuberosidad, sí. Entonces ya quedó. Acá hay que poner anestesia. El rehabilitador también nos dijo, mira, soluciona esto, por favor. Hacemos la incisión suprarrectal con descarga. Ahí se está haciendo, ¿ve? Y acá, como les dije, hay que decolar con una alegra, despegar todo el tejido blando para ver la tabla ósea vestibular. Se sigue haciendo el uso de la alegra y quedó, ¿ve? Acá está la responsable de la prominencia. Entonces, simplemente con una fresa venimos y cortamos desde la base. Nada más. Ya se está cortando, ¿ve? Ya se cortó, ya está plano. Se usa la lima de hueso para nivelar. ¿Ya está? Ahí está la lima de hueso para dejar todo plano. Y ahí está, ¿ven? Se procede a la sutura correspondiente. Ya quedó la tuberosidad plana para que no haya exceso de retención. Ahí está la luna después de su tuberoplastía. Ya. Y acá hay una combinación de ambos procedimientos quirúrgicos. Tenemos una tuberosidad amplia y tenemos la eminencia canina amplia. Entonces acá el paciente nos dice que le habían hecho las extracciones hace muchos años y bueno, viene para prótesis completa, pero nos damos cuenta acá que este hueso está en un bloque. Definitivamente nosotros al hacer cirugía, nosotros nos parece que tal vez podría hacerse ahí la prótesis completa. Siempre es importante tener la respuesta del especialista y en este caso el rehabilitador nos dice, no, mira, sabes que necesitamos que esto se baje un poco más porque está muy prominente, va a haber exceso de retención. Ahora siempre es bueno hablar a nivel de interconsulta. Y bueno, manos a la obra, ¿no? La anestesia no es difícil, vestibular y palatino, la infiltrativa. Y ya está. Lo que les dije, para la tuberosidad siempre se recomienda que sea una incisión supracrestal con liberante o descarga. Está ahí, miren. Y ahí está. Ya se hizo el decolaje. Y acá se puede apreciar la eminencia canina y la tuberosidad muy ancha. Entonces, como les dije, se coge una fresa carburo tungsteno y miren cómo se hace el desgaste desde la base. No es difícil hacer esto, ¿no? Ya se hizo el desgaste y una vez que está hecho el desgaste, todo ese bloque se desprende. Puede ser con un elevador o puede ser con esta alegra. Se desprende el bloque y ya quedó plano. Miren, ¿ve? Esperamos unas 2 semanas para que cicatrice la parte del hueso y el tejido blando y ya se puede hacer la prótesis correspondiente. Ya quedó. Bien, entonces en esta sesión estaba pendiente mencionarle todo lo que es la parte de los procedimientos que faltaban sobre cirugía de tejido blando y la próxima semana vamos a mencionar el tema de la cirugía periapical. Por acá hay algunas preguntas que no me había dado cuenta. Acá nos hace una pregunta por interno. Este curso se postergó, no tengo la primera clase. Bueno, conversar con el administrador para que, por interno, no por el chat público, para que le puedan dar las facilidades. Después dice el precio del gramo del hueso. Bueno, esto depende del país en el que estemos, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, están cobrando 80, $100 un gramo de hueso. Entonces, depende de los proveedores también, pero más o menos ese es el precio. Acá preguntan, ¿con qué fresa sería la regularización? Bueno, sobre el uso de la fresa va a depender. Hay colegas que trabajan actualmente con baja velocidad porque ellos defienden mucho el tema de cuidar al paciente sobre la salida de aire. Y bueno, definitivamente usan la fresa 702 de baja velocidad. Los que usan alta velocidad tienen la ventaja de trabajarlo rápido y si tiene mucho cuidado es difícil que entre el aire y se puede usar la fresa de fisura de carburo tungsteno, que es lo que estamos viendo acá. Mejor lo mostramos de una vez acá para que puedan ver. A ver, aquí. Esta es la fresa carburo tungsteno, lo que están viendo. Pero eso es parte ya de algo antiguo, porque actualmente lo que se usa para hacer estos procedimientos quirúrgicos es un sistema llamado piezoeléctrico. El piezoeléctrico es un sistema que trabaja con ultrasonido, que ya no es rotatorio y te permite hacer el desgaste óseo. Y de esa manera lo puedes hacer de manera tranquila, sin salida de aire, no muy lento como la baja y con pocas consecuencias postoperatorias. Actualmente se usa eso, ¿no? Pero bueno, por temas económicos aún no se puede conseguir el piezoeléctrico. Pero bueno,
como le digo, muchos de nosotros estamos trabajando solamente con el piezo eléctrico. Bien, esas serían las respuestas a las preguntas que nos han hecho a través del chat. Como digo, estaba más concentrado en la presentación que se me pasó las preguntas que ya respondimos todas las que están hechas. Bien, estimados colegas, con eso estaríamos finalizando la sesión del día de Doctor, hoy muy buenas y bueno, noches. con esto ya estaríamos pendiente con otra sesión que correspondería a la sesión de cirugía periapical. Así es Doctor, que muy buenas noches. No sé si me logra escuchar. cualquier pregunta por el chat, pero aprovechamos un momento. A ver, sí, adelante. Sí, no, disculpe la molestia. Yo le había escrito ya por el chat, acá que creo que tenemos toda la sesión, pero parece que no lo ha visto, o no sé si le habrá respondido. Tenía dos dudas, ¿no? La primera era con respecto a si hoy en día se denomina, digamos, cicatrización a la unión, ¿no?, del tejido blando, ¿no?, después de una extracción, o tiene otro término. Bueno, actualmente cicatrización es un término que significa reparación de una herida. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos una exoncia, generamos una herida y mientras esta herida se repara, tiene proceso de cicatrización. Algunos le llaman síntesis de tejidos, algunos le llaman tejido, perdón, unión de tejidos y otros le llaman integración al hueso. Es como decir, todavía están esos términos en válidos. Es como decir, ¿qué es mejor? ¿Decir mandíbula o maxilar inferior? Entonces, todavía están los términos aceptados, pero bueno, los estudiosos a veces siempre buscan esa precisión para la parte de terminología. Ya, doctor. Y otra era con respecto al momento que usted hace la regularización con la legra, o la lima para hueso, perdón. Y también mencionó de otra fresa, creo, para poder hacer la regularización. ¿Cuál sería en todo caso esa fresa? ¿Esta de carburo tungsteno o...? Ya. Justo como les estaba diciendo hace unos minutos, depende de la persona que esté operando, ¿no? Si alguien trabaja con baja velocidad, la fresa es la 702 de carburo tungsteno, parecida a esta, pero de baja. Los que usan alta velocidad pueden usar esta fresa que es de carburo tungsteno de fisura, que eso hace el corte como están viendo ahí en la foto, ¿no? Y como les estaba comentando también, actualmente pues algunos profesionales ya trabajan con el piezo eléctrico y usan un inserto que te permite exclusivamente gastar el hueso. Eso va a depender de la preferencia y de la forma como trabaja el operador. Ah, ya, doctor, sí, porque justamente tenía un poquito, volviendo a la primera pregunta, tenía un poquito de dudas porque había escuchado en un capacitador que hablaba de, no de cicatrización, sino mencionaba un término que era regeneración tisular. Por eso le Ya. preguntaba, ¿no? ¿Cuál era, no? Si era regeneración o era cicatrización o tenía otro nombre, ¿no? Ese era más o Eh, menos. Cuando se habla de regeneración tisular es lo que habíamos hablado hace unos momentos, ¿no? Básicamente se trata de lo que es esto, preservación de alveolo. A ver, ¿dónde está acá? Justo hemos estado hablando de esto, ¿no? La regeneración tisular es cómo hacer que el hueso crezca de una manera más rápida, ¿no? Entonces, algunos le llaman a esto regeneración tisular y preservación de alveolos. De todas maneras, como les estaba comentando, aquí hay términos que, bueno, pues tiene varias acepciones, pero si vamos al término básico de qué es una cicatrización, es reparación de una herida, ¿no? Entonces, el hecho de hacer una exoncia y esperar a que la herida cicatrice o se repare, eso es cicatrización. Pero si nosotros usamos alguna sustancia o algún tipo de elemento para que esta cicatrización se agilice, entonces algunos a ese término le llaman regeneración tisular, ¿no? Para que el tejido pueda pues cicatrizar o repararse más rápido, ¿no? Pero como digo, algunos colegas están en el término de la terminología, perdón, buscando más precisión y por eso están esas acepciones. Pero todavía todo esto se sigue considerando como válido, ¿no? Como les decía, es como decir maxilar inferior y mandíbula. Los dos términos todavía son aceptados, aunque algunos dicen que debería decirse maxilar inferior ya ahora y no mandíbula. Bueno, son términos que todavía hay que tenerlos en cuenta. Gracias, doctor. Excelente. Por nada, doctor, siempre con todo gusto para poder responder las preguntas que ustedes quieran. Y si por A o B alguien tiene alguna pregunta por ahí que se le surge más adelante,
o tal vez en el curso de eso los otros días, ya saben que en el grupo de WhatsApp ahí está mi número, ahí está mi foto, y bueno, pues ahí me pueden escribir, ¿no? Yo encantado de poder resolver sus preguntas. Y de esa manera, si tienen algún caso, algo que me quieran compartir, por el WhatsApp se pueden enviar fotos, radiografías, y encantado de poder brindarles todo mi apoyo, ¿no? Eso sí va a ser de manera permanente, ya que en este grupo yo estoy en ese compromiso de capacitarlos, no solamente ahora, sino de manera permanente, siempre ya no de poder responder sus preguntas. Y lo que sí, ténganme paciencia, no siempre respondo inmediatamente, ¿no? A veces me tuvo un poco más de tiempo. Bien, entonces con eso estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. La próxima semana vamos a hablar del tema de cirugía periapical, los detalles y bueno, pues las técnicas. Para mí, como siempre, es un gusto haber compartido con todos ustedes. Ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Hasta luego y muchas gracias por su atención.